Hola chicos, ¿cómo están? Tenemos nuestro encuentro semanal, esta vez de clase de inglés, ¿sí? Bien, vamos a seguir lo que estábamos viendo con respecto al presente simple con los verbos auxiliares, solo que hoy vamos a estar analizando la forma negativa e interrogativa, ¿sí? Yo les voy a proponer acá unos ejemplos, primeramente en forma positiva, ¿sí? O afirmativa, y después lo vamos a ir viendo cómo es, en forma tanto negativa como interrogativa, ¿sí? Aquí tenemos el primer ejemplo que dice I go for a walk every day, ¿sí? Ahí vemos que es en forma afirmativa. Esto es lo último que habíamos visto en la clase anterior. En la clase anterior habíamos visto cómo era en forma afirmativa y ahora vamos a hacer la misma oración, la vamos a poner en forma negativa, ¿sí? Acá tenemos go y cuando lo negamos vemos que aparece el don't go, ¿sí? I don't go for a walk every day. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la diferencia en qué ha cambiado? Es que apareció en forma expresa el verbo auxiliar en forma negada. ¿Y por qué do, que esta sería en forma positiva, ¿sí? ¿Por qué do y no does? Recuerdo en la clase anterior habíamos dicho que I, you, we, they, esos pronombres personales trabajaban con do. Entonces, en este caso, I trabaja con do y en forma negada es don't. ¿De dónde viene el don't? De do not. Bien, ahora lo vamos a escribir más abajo. Y ahora vamos a ver cómo sería en forma interrogativa. En forma interrogativa vamos a ver que aparece nuevamente el verbo auxiliar. Do I go for a walk every day? ¿Sí? Entonces acá tenemos la propuesta. La primera de todas es la oración en forma afirmativa. I go for a walk every day. ¿Sí? Luego seguimos I don't go for a walk every day. Eso sería en forma negativa. Y en la forma interrogativa sería Do I go for a walk every day? ¿Sí? ¿Y cuál es el significado de esto? En la forma positiva, yo salgo a caminar todos los días, ¿sí? O salgo por un paseo todos los días. Eso sería más literal. Ok, ahora vamos a un ejemplo con does. En este caso vamos a usar el pronombre she, ¿sí? Si lo vemos en forma positiva, vemos que la oración dice She plays the guitar twice a week. ¿Qué quiere decir twice a week? 2 veces a la semana. Entonces, cuando lo ponemos en forma negativa, She doesn't play the guitar twice a week. Vemos nuevamente que aparece en forma expresa el verbo auxiliar negado. Y vamos a ver que siempre, tanto en este caso como el anterior, aparece antes que el verbo principal, porque do y does siguen siendo verbos pero son auxiliares, ¿sí? She doesn't play the guitar twice a week. Y por último, en forma interrogativa, does she play the guitar twice a week? ¿Sí? Bien, la idea con esto es que ustedes, yo les propuse un ejemplo para do y un ejemplo para does, ¿sí? Hasta ahora ustedes tienen que tener bien presente cuándo usar cada cual. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto en la clase anterior cuáles eran los pronombres para do y cuáles eran los pronombres para does. Aquí lo vamos a escribir, este sería el ejemplo para do, ¿sí? ¿Quién me lo está dando? El pronombre personal I. Y este sería el ejemplo para does. ¿Quién me está dando la idea que usó does? She, que es el pronombre personal. Tanto don't como doesn't vienen de do en forma negada es do not en forma negada y la negación en forma abreviada se convierte en don't. ¿Lo ven? De ahí viene don't.
Does en forma negada se convierte en does not. Y does not en forma abreviada, que es la forma que más se utiliza, does not no se usa con frecuencia, es doesn't, ¿sí? Esta O desaparece, aparece el apóstrofo y ahí tenemos, ¿sí? Does es en forma afirmativa, does not es en forma negada, pero el negado en forma más común se usa como doesn't, no se usa como does not. Does not se usa solo cuando nosotros queremos hacer una implicancia y un énfasis extra, ¿sí? Y acá tenemos do en forma afirmativa, do not en forma negativa y en forma abreviada es don't. De ahí aparece tanto este don't como este doesn't. Bien, entonces aquí vamos a las reglas, ¿sí? En forma negativa decimos que aparece en forma expresa el auxiliar do o does, pero ¿cómo? Negado, ¿sí? Y el verbo principal no se ve afectado con la S o ES. Si ustedes me preguntan acá cuál S o ES, es la S o ES del does, ¿que va para cuáles? Para he, she, it. Y después tenemos que en la forma interrogativa aparece en forma expresa el verbo auxiliar, ¿sí? Do o does, pero con esta condición, que invierte el orden con el que nosotros venimos trabajando. Es decir, va a ir primero el verbo auxiliar, luego el pronombre personal y finalmente el verbo principal. Ese es el orden que se altera, ¿sí? Más el resto de la oración. Fíjense que yo puse más puntitos suspensivos hasta el punto final de la oración. Les doy aquí un ejemplo. Example. Do you study these classes? ¿Sí? ¿Qué estoy preguntando? ¿Estudian estas clases? ¿Sí? ¿Estudian ustedes estas clases? ¿Estudias tú esta clase? ¿Sí? ¿Estas clases? Bien. Chicos, espero que esto les sirva y les propongo nuevamente tarea. Me gustaría que hagan ejercicios con esto, que busquen nuevamente todo lo que tiene que ver y sigan aumentando el listado, ¿sí? O que sigan aumentando verbos a la lista de verbos, ¿sí? La idea es que con esta lista de verbos nosotros vamos a tener preparada la mitad del camino para próximos temas, ¿sí? Bueno, les deseo a todos que tengan una hermosa semana, cuídense mucho, que cuidando cada quien se cuida y nos cuidamos entre todos, ¿sí? Bueno, un cariño grande y hasta la próxima. Adiós.